Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera parte de ¿Por qué AMLO es el peor presidente de la historia? Íbamos al número 7, que es desprecio a la legalidad. De esto no hay duda, a López le estorban las leyes. Muchas de sus acciones están por encima de la ley o rayando en lo ilegal. Por ejemplo, el aceptar que hubo financiamiento ilegal en su campaña presidencial. El decreto para pedirle cooperación a los funcionarios públicos de alto nivel y quitarles el aguinaldo. El inicio de la construcción del Tren Maya sin contar con los estudios de impacto ambiental necesarios. También quería inundar lo que quedó del aeropuerto de Texcoco, pero un juez se lo echó para atrás. Y pues, ¿qué tal la consulta para juzgar a los expresidentes? La aplicación de la ley no se debe someter a consulta. La respuesta del expresidente Calderón sobre este tema fue contundente. Si los expresidentes cometieron delitos específicos que estén tipificados como tales en la ley, no es necesaria la consulta, se puede presentar la denuncia y ya. La pregunta original que envió López a la Suprema Corte fue calificada por el magistrado Luis María Aguilar como un concierto de inconstitucionalidades. El patético de Lord Molécula le hizo una pregunta a López en una mañanera respecto a esto. Le preguntó si la Corte rechazaba la pregunta, entonces la ciudadanía debía dejar de confiar en la Corte. Esto es una estupidez, lo que le preguntó. Yo le hubiera planteado la pregunta exactamente a la inversa. ¿Cómo es que el presidente, que como todos los presidentes, al tomar posesión jura respetar y hacer respetar la Constitución, envía a la Suprema Corte una pregunta que es calificada como un concierto de inconstitucionalidades? Ya ven que la Corte cambió totalmente la pregunta, con lo cual le dieron la razón al ministro Aguilar respecto a que la pregunta original era inconstitucional. Respecto al desprecio que muestra López por la legalidad, Ángel Verdugo dice que la única ley que no viola López es la ley de la gravedad, pero que ya está tomando clases de levitación para poder violar también esta ley. Pasamos a la razón número 8, que es la falta de visión del mundo globalizado. Aquí hago referencia al infame discurso que dio López ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en el aniversario 75 de la ONU. Resulta que los líderes mundiales hablaron acerca de la importancia de la ONU para el mundo y acerca del papel de sus respectivos países dentro del mercado global. Pero el presidente mexicano dijo que existía un avión que se rifó, pero que se iba a vender, y que el papá de Benito Mussolini le puso Benito en honor a Benito Juárez. Este discurso le dio una vez más la razón a Ricardo Anaya, que en un debate presidencial le dijo a López: Andrés Manuel, el problema no es que no sepas inglés, el problema es que no entiendes el mundo. Y pues así es, López tiene una visión muy limitada de las cosas, muy por debajo de la visión que se requiere para un presidente o para un primer ministro. De todos los líderes mundiales, solo Nicolás Maduro y quizás Jair Bolsonaro tienen una visión tan limitada. Una observación sobre otra cosa que dijo López en el discurso ante la ONU, dijo que la riqueza no es contagiosa, pero cree que va a acabar con la corrupción poniendo el ejemplo de honestidad. O sea que la riqueza no es contagiosa, pero la honestidad sí es contagiosa. No, pues como que no le veo la lógica. Un presidente no puede ser buen gobernante si no sabe dónde está parado. Por ejemplo, un director de mercadotecnia de cualquier empresa no puede ser bueno si no entiende el mercado y no conoce a sus competidores. Hasta aquí con las 8 razones de por qué AMLO es el peor presidente de la historia de México. Ningún presidente en la historia había tenido estas 8 nefastas características. En el primer video de esta serie, una persona, Mateo Martínez, escribió en los comentarios que él considera a Carlos Salinas de Gortari como el peor presidente de la historia. Esencialmente se considera a Salinas como un pésimo presidente por 4 cosas: haberse robado las elecciones de 1988 con ayuda de Manuel Bartlett, y pues López no se ha robado elecciones, pero seguramente lo va a intentar,
Por eso está tratando de someter al INE y al Tribunal Electoral. Número 2 son las privatizaciones que hizo Salinas, lo cual no me parece mal, bueno, no nos parece mal a los que tenemos una ideología libertaria, porque creemos que el gobierno debe ser pequeño y debe de ocuparse solo de ciertas cosas, como la seguridad, la infraestructura y la salud. Número 3 es que Salinas utilizó programas sociales para comprar votos, y pues López está haciendo lo mismo. Número 4 es que Salinas nos hizo creer que estábamos entrando al primer mundo, pero la realidad nos alcanzó al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo. Y pues el engaño de la 4T es mucho más grande que el engaño de Salinas en los años 90. A principios de los 90 muchos pensaban que Salinas era buen presidente, pero después se le cayó el teatro. Lo mismo le pasará a López Obrador. Otra persona en los comentarios escribió que López Obrador no podía ser peor presidente que Antonio López de Santana, porque este vendió la mitad de México. Y aquí sí lo acepto. En tal caso, López Obrador sería solamente el peor presidente de los últimos 170 años. Pero en base a las 8 características que expliqué, Obrador es el presidente más incompetente de la historia. En la caja de comentarios les dejaré la lista final de las 8 razones. Y termino diciendo que López Obrador dice que es el presidente más cuestionado por la prensa de la historia. Esto es porque es el presidente menor calificado que ha gobernado a México en toda la historia, aunque se enojen los chairos. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima.